En mi fiesta de compromiso, mi prometida, Chloe, a quien yo pagué sus estudios de derecho, me humilló públicamente bailando íntimamente con su mejor amiga. Solo sonreí, sabiendo que mi momento llegaría. Cuando sus llaves no funcionaron y su carrera se desmoronó, me di cuenta de que la justicia sabía a gloria. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. A los 32 años, la vida parecía una sinfonía perfectamente orquestada. Me llamo Adam y era un abogado exitoso en Dallas, especializado en demandas colectivas. La meticulosa búsqueda de justicia para los perjudicados y la satisfacción de cambiar el rumbo de las grandes corporaciones me impulsaban. Mi bufete prosperaba. Mi apartamento en Uptown ofrecía vistas panorámicas de la ciudad, y mi existencia, cuidadosamente cultivada, irradiaba un aura de control y logro. Había trabajado incansablemente para construir esta vida, dejando atrás unos orígenes humildes, impulsado por la inquebrantable convicción de que la dedicación y la inteligencia podían forjar cualquier destino. Mi carrera era mi obra maestra. Cada caso, una pincelada, cada victoria, un vibrante matiz en el lienzo de mi ambición. Hace 3 años, un color nuevo e inesperado apareció en ese lienzo. Ocurrió en una recaudación de fondos para una organización benéfica, un evento obligado al que asistía principalmente para hacer contactos. Esa noche, entre el tintineo de las copas y el zumbido de una conversación educada, la vi. Chloe. Se movía por la sala con una energía contagiosa, una calidez genuina que parecía disipar el ambiente a menudo gélido de tales reuniones. Su risa, brillante y desenfadada, atrajo mi mirada, y cuando nuestras miradas se cruzaron, se encendió una chispa. Era de una belleza impactante, sí, pero fue su entusiasmo por la vida, su encanto natural, lo que realmente me cautivó. Nuestra conexión fue inmediata, casi visceral. En cuestión de semanas, nos volvimos inseparables, cayendo en un amor apasionado e intenso, que resultaba a la vez emocionante y profundamente reconfortante. Chloe era todo lo que no me había dado cuenta de que me faltaba, un vibrante contrapunto a mi naturaleza metódica, una fuente de alegría y risas inagotables. Los 6 meses siguientes fueron un mar de sueños compartidos, conversaciones nocturnas y la tranquila comprensión de que nuestras vidas estaban irrevocablemente entrelazadas. Se sintió absolutamente natural cuando se mudó a mi apartamento. Su brillante personalidad llenó los espacios que antes parecían grandiosos, pero un poco vacíos. Chloe había expresado su deseo de estudiar Derecho, un sueño que había postergado por limitaciones económicas. Para mí, apoyarla era un hecho, una inversión en lo que creía de todo corazón que era nuestro futuro. Pagué su matrícula, le compré un coche fiable y la animé en cada paso del camino, rebosando de orgullo al verla dedicarse a sus estudios. Nos veía, una formidable pareja con poder legal, forjando un futuro donde ambos pudiéramos perseguir nuestras pasiones y construir algo extraordinario juntos. Era una visión que atesoraba, un testimonio de la creencia de que el amor, combinado con la ambición, podía conquistarlo todo. Apenas habían pasado 2 meses de nuestro apasionado romance, antes de que Chloe se mudara, cuando me presentó a Leo Blackwood, mi mejor amigo de la universidad, anunció con la voz llena de cariño. Leo venía a Dallas para una exposición de arte, un término que luego descubriría que era tan vago como su propia obra artística. Cuando llegó a mi apartamento para cenar, mi inquietud inicial fue inmediata e instintiva. Estaba de pie, enmarcado en mi puerta, una figura deliberadamente desaliñada, con vaqueros desteñidos, una camisa de lino arrugada y un aire de bohemia estudiada. Su cabello oscuro y rebelde parecía como si no se hubiera peinado en días, un marcado contraste con mi traje impecablemente confeccionado. Su saludo fue una clase magistral de agresión pasiva. Extendiendo una mano que parecía demasiado firme, casi desafiante, dijo arrastrando las palabras: «Entonces eres el trajeado que nos robó a Chloe». El énfasis en «nuestra» no pasó desapercibido para mí. Fue un codazo verbal, una demarcación instantánea de territorio, haciéndome sentir como una intrusa en un espacio que tenía todo el derecho a ocupar. Chloe, ajena o prefiriendo ignorar el tono de voz, simplemente rió, atrayéndolo hacia un cálido abrazo. Esa cena fue un ejercicio de sutil tormento.
Leo pasó la mayor parte de la noche recordando con Chloe chistes de la universidad, anécdotas oscuras y experiencias compartidas que me excluían deliberadamente. Sus risas, antes encantadoras, ahora parecían un lenguaje secreto. Cada mirada compartida, un susurro conspirativo diseñado para resaltar mi condición de forastera. Hizo comentarios mordaces sobre el trabajo duro corporativo y vender el alma por un sueldo, claramente dirigidos a mi profesión. Cuando intenté entablar una conversación con él sobre su arte, sus descripciones fueron vagas, casi deliberadamente obtusas. Habló de instalaciones conceptuales y de construir las normas sociales, sin describir jamás una obra tangible ni cómo financiaba exactamente sus supuestos proyectos artísticos. Una profunda sospecha empezó a gestarse en mi interior. Su personalidad, su vaga identidad profesional, su desprecio apenas disimulado por cualquiera con una carrera profesional bien estructurada, todo cuadraba. Concluí que Leo no era más que un gorroncito profesional, un parásito astutamente disfrazado de artista torturado. Irradiaba una sensación de derecho que chocaba con mi sensibilidad autodidacta, la expectativa de que el mundo, o al menos Chloe, le debían algo simplemente por existir. Después de que Leo finalmente se fuera, llevándose consigo su aire bohemio y sus pullas pasivo-agresivas, me volví hacia Chloe con la preocupación grabada en el rostro. Es un personaje interesante. Comencé con cuidado, tratando de elegir las palabras. ¿A qué se dedica exactamente? Su arte parecía bastante indefinido. La reacción de Chloe fue inmediata y defensiva. Su rostro, habitualmente franco, se tensó, y sus ojos brillaron con una agudeza desconocida. Adam es un artista, afirmó con un tono de impaciencia. Está en un período de transición, intentando encontrar su equilibrio. No lo entenderías. No es como el derecho corporativo. Ignoró mis preocupaciones, descartándolas como el juicio rígido de un hombre incapaz de comprender las dificultades del espíritu creativo. Lo dejé pasar. Amaba a Chloe y quería confiar en su criterio. Quizás estaba siendo demasiado crítico, proyectando mi propia visión lógica y centrada en los resultados en alguien que realmente vivía una vida diferente. Lo racionalicé, diciéndome que Leo era solo un remanente temporal de su pasado, un vestigio de sus días de juventud y experimentación. Creía, quizás ingenuamente, que a medida que nuestro futuro juntos se consolidaba, mientras Chloe se sumergía en su prometedora carrera legal, Leo simplemente se desvanecería, una sombra olvidada en la brillante luz de nuestra vida compartida. Mi evaluación inicial y optimista de Leo Blackwood resultó ser profunda, casi cómicamente, errónea. Durante los 3 años siguientes, el vestigio temporal de su pasado no se desvaneció. Al contrario, se consolidó como una presencia cada vez más problemática y calculada en nuestras vidas, una sombra persistente de la que no podía desprenderme. Llegaba a Dallas con vagas declaraciones de «me llega la inspiración» o «explorando nuevos medios», nunca con un plan concreto, siempre con la expectativa implícita de ser recibido. Leo, el autoproclamado visionario artístico, parecía no terminar ninguna obra de arte. Sus proyectos siempre estaban en proceso, eran conceptuales o demasiado profundos para la comprensión comercial. Sin embargo, en lo que sí destacaba era en gorronear. Tenía una extraña habilidad para aparecer justo antes de una comida, sugiriendo restaurantes caros que Adam inevitablemente pagaría, o necesitando solo un pequeño préstamo para cubrir el alquiler del estudio que nunca parecía producir arte. Sus críticas a mi vida de dron corporativo se convirtieron en un estribillo común, pronunciadas con un aire de superior iluminación. ¿Nunca te sientes atrapado, Adam, en ese traje, en esa rutina? Preguntaba, agitando un vaso de mi whisky caro, con una sonrisa condescendiente en los labios. Es todo tan predecible, tan aburrido. Lo toleraba, sobre todo por Chloe. Ella siempre salía corriendo a defenderlo, con la mirada suavizada al explicar. Es como un hermano para mí, Adam. Hemos pasado por todo juntos. Había una historia ahí, un pasado compartido de sus años de formación, y yo comprendía la profundidad de esos lazos. Pero comprenderlo no calmaba la creciente irritación. Leo, a pesar de su condición de fraternal, tenía la inquietante costumbre de fijar la mirada en Chloe.
siguiéndola con la mirada por la habitación con una intensidad que me parecía inapropiada. Aprovechaba cualquier excusa para tocarle el brazo o el hombro, un roce casual que a mis ojos vigilantes no les parecía nada accidental. Era una posesividad sutil, casi imperceptible, una silenciosa exigencia de su atención y afecto que cada vez me resultaba más irritante. Luego vinieron las llamadas nocturnas. Empezaron de forma bastante inocente, una pregunta rápida, sobre algún detalle desconocido de sus días universitarios. Pero pronto se intensificaron. Leo empezó a llamar a Chloe a las 2:00 m, a veces a las 3:00 m, con lo que él describía como emergencias que aparentemente requerían su atención inmediata. Un bloqueo creativo que lo sumía en una espiral existencial, una pequeña discusión con una novia fugaz que parecía el fin del mundo, o un repentino estallido de inspiración que simplemente tenía para compartir. Nunca eran realmente urgentes, nunca eran de vida o muerte, pero Chloe a menudo se escabullía de la cama, con el rostro desdibujado por la preocupación, para calmarlo de cualquier crisis que él estuviera orquestando. Yo permanecía despierto, escuchando su voz apagada, con una creciente sensación de frustración e inquietud latente bajo mi apariencia tranquila. El punto álgido llegó una noche a la 1:30 m. Acabábamos de meternos en la cama después de una semana agotadora, ambos exhaustos. El timbre agudo del teléfono de Chloe rompió el silencio como un cuchillo. Lo agarró por reflejo, y oí la voz de Leo, cargada de angustia, incluso desde el otro lado de la habitación. Estaba angustiado, inconsolable, afirmando que su última relación acababa de estallar, dejándolo completamente destrozado. Chloe, sin dudarlo un instante, comenzó a ofrecerle consuelo, con una voz suave y empática. Eso fue todo. Perdí el control. Me incorporé, y la fachada de paciencia que tanto había construido se desmoronó. Chloe, es la 1:30 de la mañana, dije en voz baja pero firme, con las palabras entrecortadas. ¿No puede esperar a una hora razonable? Apartó el teléfono de su oído, frunciendo el ceño con fastidio. Adam, por favor, está muy molesto. Me necesita. Respiré hondo, intentando controlar la oleada de ira. ¿Te necesita a la 1:30 de la mañana? ¿Y qué hay de nuestra necesidad de dormir? ¿Y de nuestra paz? Terminó la llamada, aunque por su expresión supe que solo estaba posponiendo la conversación con Leo, no terminándola. Se giró hacia mí, con los ojos brillantes, a la defensiva. Adam, no lo entiendes. Las emociones no tienen horario de oficina. Le respondí, con palabras más cortantes de lo que pretendía. Tampoco los límites, Chloe. Y Leo parece no tener ninguno en lo que respecta a los nuestros. Me pasé una mano por el pelo. El cansancio de soportar esta dinámica finalmente se desbordó. ¿Por qué cada vez que la vida de Leo se topa con un pequeño obstáculo, eres la primera persona a la que llama, sin importar la hora? ¿Por qué no puede mantener relaciones sanas? ¿Y por qué permites constantemente que descargue toda su carga emocional sobre ti, alterando nuestras vidas en el proceso? La postura de Chloe se endureció, su rostro endurecido, una máscara de terquedad. Simplemente no entiendes nuestra amistad, Adam. Estás siendo completamente injusto. Él está vulnerable ahora mismo. ¿Injusto? Repliqué, alzando un poco la voz. Lo injusto es su total indiferencia hacia nuestro tiempo compartido, hacia nuestro descanso, hacia el respeto debido a una relación que dice valorar. Esto no es amistad, Chloe. Es un patrón de dependencia emocional, y cada vez es más intrusivo. La discusión flotaba pesadamente en el aire, como una espesa manta de resentimiento tácito. Evitaba mi mirada, arrebujándose en las sábanas. «Hablaremos de esto mañana, Adam», murmuró, con la voz tensa y despreocupada. Pero sabía, con una certeza abrumadora, que mañana no traería una solución real. Como tantos otros problemas relacionados con Leo, este simplemente se escondería bajo la alfombra, se dejaría que se pudriera a la espera de la siguiente emergencia nocturna que lo sacara a la luz. Y yo, la jerga corporativa con límites, volvería a sentirme como la antagonista, la que simplemente no entendía. Nunca me he considerado celosa. Mi confianza provenía de mis logros, de los resultados tangibles del trabajo duro y la inteligencia. No me sentía amenazada por otros hombres,
especialmente por aquellos que preferían flotar por la vida en una nube de pretensiones artísticas. Pero Leo Blackwood, con su condescendencia burlona y la exasperante ceguera de Chloe en lo que a él se refería, me ponía los pelos de punta como nadie. No eran solo las llamadas nocturnas ni las sutiles invasiones de nuestro espacio personal. Eran las crecientes intrusiones económicas las que realmente empezaban a minar mi paciencia y mi confianza. Una noche, volví a casa después de un día particularmente agotador en la empresa, con ganas de cenar tranquilamente con Chloe. En cambio, me encontré con una Chloe nerviosa, casi arrepentida, inquieta en la sala. Su habitual energía vibrante se atenuó, reemplazada por una incertidumbre ansiosa. «Adam, yo necesito decirte algo», empezó, retorciendo las manos. Se me encogió el estómago. Me preparé, con un presentimiento de problemas relacionados con Leo ya en desarrollo. Confesó, vacilante, que le había prestado a Leo $2000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Me dio un vuelco el corazón. $2000. ¿Para qué?, me pregunté. ¿Podría necesitar tanto dinero con tanta urgencia? Lo necesitaba para la entrada, explicó, con la voz apenas por encima de un susurro, para un descapotable clásico que decía necesitar urgentemente para una comisión. Algo sobre libertad creativa y encontrar inspiración en la carretera. Las palabras resonaron con la retórica familiar y hueca de Leo. Sabía que el dinero provenía de nuestros fondos comunes, ahorros que habíamos estado acumulando diligentemente para nuestro futuro, y una fría certeza me invadió. Ese dinero nunca volvería. Mi ira estalló, ardiente e inmediata. ¿Le prestaste $2000 de nuestra cuenta conjunta sin siquiera hablarlo conmigo, Chloe? ¿Para un coche? ¿Un descapotable clásico que supuestamente es por una comisión que nunca ha demostrado tener? ¿De verdad crees que alguna vez lo devolverá? Mi voz, normalmente tranquila y mesurada, estaba teñida de incredulidad y frustración. La decisión unilateral, la pura audacia, fue lo que más me dolió. Fue una violación de confianza, una falta de respeto fundamental a nuestra relación y a la estabilidad financiera que estábamos construyendo juntos. Chloe salió corriendo en su defensa, y su ansiedad dio paso a una súplica desesperada. «Lo necesita para el trabajo, Adam. Es importante para su carrera. Prometió que es bueno. Dijo que tiene una gran venta próximamente». Se acercó, tomando mis manos entre las suyas, con una mirada suplicante. «Por favor, no te enfades. Es mi mejor amigo». Cerré los ojos un momento, obligándome a respirar hondo para tranquilizarme. La situación ya estaba resuelta. El dinero se había esfumado. Discutir por ello ahora solo causaría más fricción, más distancia entre nosotros. Amaba a Chloe, y no quería que esta incesante interferencia de Leo envenenara nuestra relación. Abrí los ojos y me encontré con su mirada seria. «De acuerdo, Chloe», dije con la voz cargada de resignación. «Pero sí, y me refiero a, si alguna vez lo devuelve, ese dinero va directamente a su cuenta de ahorros personal. Y de ahora en adelante cualquier decisión financiera, especialmente si involucra una suma de este tipo, debes hablarlo conmigo primero. Esta es nuestra vida en común, nuestro futuro en común, y debemos tomar estas decisiones juntos». Ella asintió vigorosamente, con un alivio palpable, prometiendo que no volvería a ocurrir. Por supuesto, como predije, Leo nunca devolvió el dinero. Allí estaban las excusas predecibles. El encargo fracasó, la crisis económica de las artes, un gasto repentino e inesperado. Cada excusa era más elaborada y menos creíble que la anterior. Al final, simplemente lo dejé pasar. Las constantes peleas por Leo estaban erosionando la alegría de nuestra relación, y decidí que $2000, aunque una suma considerable, no valían la tensión constante que nos imponía a Chloe y a mí. Fue una lección costosa, pero que consolidó aún más mi opinión sobre Leo. El incidente del coche no fue un hecho aislado. También estuvo el periodo de 3 semanas en el que Leo, tras ser desalojado de su apartamento de arte, por no pagar el alquiler constantemente, se quedó tirado en el sofá de nuestra sala. Trajo consigo un aire de desorden general, dejando sus escasas pertenencias esparcidas por todas partes y a menudo desapareciendo durante días sin decir palabra, solo para reaparecer con otra historia de problemas artísticos. Me sentí menos como si estuviera hospedando a un amigo
y más como si estuviera albergando a un vagabundo, un sentimiento que guardé para mí. Como litigante, había pasado años estudiando el comportamiento, los patrones y las motivaciones humanas. Sabía observar, reunir pruebas y construir un caso. Y con Leo, construía un caso meticulosamente, en silencio. Tenía la fuerte sensación de que eventualmente mostraría su verdadera cara, y cuando lo hiciera, tenía la intención de estar preparada. Simplemente esperé el momento oportuno, perfeccionando mis habilidades profesionales, confiando en que la verdad siempre encontraría la manera de revelarse. Entonces llegó el triunfo profesional que lo cambió todo. Lideré con éxito una demanda colectiva contra una importante farmacéutica, logrando un acuerdo monumental de $500 millones para miles de víctimas. Fue el caso más importante de mi carrera, testimonio de años de esfuerzo incansable y pensamiento estratégico. La firma estaba en efervescencia, mi nombre estaba en boca de todos, y las conversaciones sobre una posible colaboración se convirtieron en realidad, dejando de ser un sueño lejano. Estaba en la cima del mundo, sintiendo la euforia del éxito ganado con tanto esfuerzo. Para celebrarlo, decidí organizar una cena en nuestro apartamento, un evento grandioso, digno de la ocasión. Sería una reunión con mis estimados colegas, clientes y los amigos más cercanos de Chloe. Inevitablemente, a pesar de mis reservas, Leo. Chloe insistió, por supuesto, en que su mejor amiga tenía que estar presente en una ocasión tan trascendental. Acepté, con un atisbo de aprensión mezclado con el triunfo. Era mi noche, mi celebración, y estaba decidido a que nada, ni siquiera Leo, la empañara. Este era mi momento para brillar, y quizás, por fin, para que Chloe viera el marcado contraste entre los dos hombres de su vida. El día de la cena amaneció radiante y despejado, acorde con mi estado de ánimo. Pasé todo el día absorbido por los preparativos, un frenesí de actividad que me hizo sentir intensamente feliz y profundamente orgulloso. Organicé meticulosamente el catering, me aseguré de que la selección de vinos fuera impecable y supervisé personalmente cada detalle para crear el ambiente festivo perfecto. El acuerdo de $500 millones, el reconocimiento de toda la firma, la inminente colaboración, todo se sentía como una validación de cada sacrificio, cada trasnochada, cada reto que había superado. Este era mi momento, una manifestación tangible de mi ambición y habilidad, y disfruté cada segundo. Chloe me encontró en la sala, ajustando la iluminación a su gusto, con un zumbido de satisfacción en mis labios. Me observó un momento, con una expresión peculiar en el rostro, una mezcla de cariño y algo que no pude identificar. «Te ves feliz», comentó con voz suave, casi vacilante. Luego, con una leve sonrisa, casi insegura, añadió: «Estoy orgullosa de ti. Lo sabes, ¿verdad?». Las palabras pretendían ser tranquilizadoras, pero el tono, la vacilación casi imperceptible, se registraron en algún lugar de mi mente como una sutil discordancia en la perfecta sinfonía de mi día. Sin embargo, lo descarté, cegado por el brillo de mi éxito y la impaciencia de la noche que se avecinaba. Estaba demasiado emocionado como para considerar cualquier posible señal de alerta. La velada empezó impecablemente. Nuestro apartamento bullía con la charla sofisticada de mis colegas, sus parejas y los amigos más simpáticos de Chloe. Las felicitaciones fluían a raudales, salpicadas de genuina admiración por la magnitud de mi reciente victoria. Chloe, sorprendentemente, interpretó el papel de la orgullosa socia a la perfección. Relató fragmentos del juicio, interviniendo ocasionalmente con detalles que me pintaron como un héroe, con los ojos brillando con un entusiasmo que parecía completamente genuino. Por un momento, la visión que tenía de nuestro futuro se sintió vibrante y gloriosamente real. A mitad del plato principal, sin embargo, llegó la inevitable nota discordante. Leo, tras haber consumido sin parar buena parte de mi costosa colección de Bourbon, decidió de repente que era hora de lanzarse a una de sus críticas públicas más características. Se inclinó hacia adelante, con los ojos vidriosos por una mezcla de alcohol y presunción, y declaró en voz, lo suficientemente alta como para que varias mesas lo oyeran: «Es realmente fascinante, Adam. ¿Cómo dedicas tu vida a ser un engranaje de la maquinaria capitalista? Toda esa brillantez, aprovechada para obtener ganancias.
Qué trágico desperdicio de auténtico potencial artístico. Acentuó su declaración con un suspiro dramático, como si le doliera de verdad mi aparente pobreza espiritual. Un bufido de burla estalló desde el otro lado de la mesa. Era Oliver, uno de mis colegas más agudos, un hombre que no toleraba tonterías. Viniendo del hombre que ahora mismo disfruta de un whisky de Malta de 20 años pagado por la mencionada máquina capitalista, bromeó Oliver, levantando una ceja en un arco perfecto de ingenio mordaz. Una oleada de risas educadas y contenidas se extendió por la sala. El golpe dio en el blanco, y Leo, por una vez, pareció desconcertado por un momento. Aproveché la oportunidad manteniendo un tono engañosamente tranquilo. Hablando de arte, Leo, interrumpí, con una leve sonrisa en los labios. ¿Cómo va esa colección de arte? ¿Algún avance con esa galería de Austin que mencionaste? Leo se hinchó, recuperándose rápidamente. Ah, sí. El colectivo Austin. Han mostrado un interés considerable. Por fin avanzan las cosas, Adam. Mi visión por fin está siendo reconocida. Las palabras, como siempre, fueron vagas, sin detalles específicos, pero pronunciadas con su habitual convicción. Antes de que pudiera presionar, Chloe intervino rápidamente, con la voz alegre y un poco demasiado alta. «Oh, qué buena noticia, Leo. Me alegro mucho por ti». Bajo la mesa, sentí el golpe seco e inconfundible de su pie contra mi espinilla. Era su señal silenciosa. «Déjalo. No arruines esto». Afortunadamente, la conversación cambió y se dirigió hacia temas más seguros, y me permití un momento de alivio, creyendo que lo peor de las travesuras de Leo de la noche había pasado. A medida que avanzaba la cena, y me disculpé para ir a buscar el postre a la cocina, un exquisito pastel de lava de chocolate, el favorito de Chloe. Oí voces. Leo y Chloe. Hablaban en voz baja, como susurros, pero la acústica de mi apartamento diáfano no era la mejor. Me detuve en el pasillo, sin que nadie me viera, mientras escuchaba. La voz de Leo era intensa, impregnada de una posesividad inquietante. «Chloe, tenemos que hablar. Estás cambiando. Y, sinceramente, no para bien». Se me heló la sangre. Agarré la bandeja de postres. Los delicados platos tintinearon ligeramente. La respuesta de Chloe fue apenas audible. Un suave murmullo de confusión. «¿De qué estás hablando, Leo?» «Esta no eres tú», insistió, con la voz endurecida. «La Chloe que conozco no se conformaría con esto. Este estilo de vida, esta jaula de oro. Estás dejando que te convierta en algo que no eres, algo que nunca quisiste ser». Sus palabras, cargadas de condena, se referían claramente a nuestra vida en común, a la existencia exitosa y cómoda que había construido para nosotros. Él me estaba menospreciando activamente, cuestionando sus decisiones, sembrando dudas sobre todo lo que teníamos juntos, en mi propia casa, en mi noche de triunfo. Mi compostura, normalmente férrea, amenazaba con quebrarse. Respiré hondo, me recompuse, y con la bandeja de postres en alto, doblé la esquina hacia la cocina, fingiendo total inocencia. «¿Todo bien?», pregunté con voz suave y una sonrisa dibujada en el rostro. «El postre está listo. Todos esperan». Chloe dio un salto, sobresaltada, con las mejillas sonrojadas. Leo se limitó a dedicarme una sonrisa tensa e indescifrable. Los acompañé de vuelta a la mesa. El pastel de chocolate era una ofrenda silenciosa contra la nueva e inquietante tensión que ahora llenaba el aire. La alegría de la velada se había visto irrevocablemente empañada, y una fría certeza se instaló en mis entrañas. Esto estaba lejos de terminar. Esta historia está lejos de terminar, y la verdad está a punto de revelarse de una forma increíble. Quédate conmigo. Mira hasta el final, y si te sientes atrapado por este drama, dale a me gusta, comparte y suscríbete para no perderte ni un solo detalle. Acababan de servir los platos de postre, y el intenso aroma a chocolate inundaba la sala. Un breve respiro de la tensión que aún persistía tras mi encuentro en la cocina con Chloe y Leo. Pero el respiro fue fugaz. Leo, ahora completamente envalentonado por las generosas cantidades de bourbon que había consumido, decidió claramente que era hora de su gran final. Empujó la silla hacia atrás, con el sonido raspado resonando en la breve pausa de la conversación, y levantó su copa, no en un brindis, sino en un gesto dramático que atrajo todas las miradas.
Su mirada recorrió la mesa, fijándose finalmente en Chloe, sentada a mi lado, con aspecto cada vez más incómodo. Su voz, cargada de alcohol y presunción, cortó el aire. «Chloe, solo quiero que seas feliz», declaró, con un tono de falsa preocupación. Luego, con un suspiro teatral, añadió: «Sabes, podrías encontrar a alguien mucho mejor que él». Me señaló vagamente, despidiéndome con un gesto de la muñeca. La habitación se sumió en un silencio repentino y sofocante. Era el tipo de silencio que amplifica cada latido, cada respiración. La sonrisa forzada de Chloe se congeló en su rostro, una máscara frágil que delataba la sorpresa en sus ojos. Esperé, conteniendo la respiración, a que saliera en mi defensa, a que refutara su escandalosa afirmación, a que defendiera al hombre que le había dado todo. No lo hizo. Su mirada se dirigió de Leo a mí, luego a su regazo. Su silencio fue una confirmación ensordecedora de todas mis sospechas más profundas e inquietantes. Una sensación fría y pesada se apoderó de mi pecho, un escalofrío profundo que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el escalofrío de la traición, de una verdad devastadora al descubierto. Sin embargo, años de formación jurídica, de mantener la compostura bajo presión, hicieron efecto. Mi rostro permaneció impasible, mi postura erguida. Sostuve la mirada desafiante de Leo, con una expresión tranquila, casi curiosa. «¿Ah, sí?», pregunté con una voz peligrosamente suave. «¿Y qué significa exactamente mejor, Leo? Ilumínanos». Leo hinchó el pecho, envalentonado por el silencio de Chloe y mi aparente calma. «Alguien que te entienda, Chloe», proclamó, subiendo la voz. «Alguien que realmente comparta tus valores. Alguien creativo, que comprenda las verdaderas dificultades del alma de un artista, no solo los libros de contabilidad». La insinuación tácita flotaba en el aire, una declaración apenas velada. Alguien como él. Lo presioné, y una determinación gélida sustituyó la sorpresa inicial. «Por favor, Leo, no te detengas ahí. Sé específico. ¿Qué crees exactamente que Chloe merece que yo no le estoy dando? ¿Qué gran visión de la felicidad le estás ofreciendo desde tu perspectiva privilegiada?» Chloe finalmente recuperó la voz, un susurro desesperado. «Adam, para. Por favor, no hagas esto». Tiró de mi brazo, con los ojos abiertos, una mezcla de miedo y vergüenza, pero la ignoré. El dique se había roto. Los años de resentimiento silencioso, las frustraciones reprimidas, los innumerables desaires, todo había salido a la superficie. Era hora de decir la verdad, por desagradable que fuera. Leo, envalentonado aún más por la protesta de Chloe, lo tomó como una validación. «Solo le importa ganar casos, ser socia», dijo Leo con desdén, señalándome con el dedo. «Está intentando convertirte, Chloe, en una especie de trofeo de esposa corporativa, despojándote de todo lo que te hace única, de todo lo que te hace tú». La acusación, tan hipócrita, desató una furia silenciosa en mi interior. Me incliné hacia adelante, con la mirada fija en Leo. «La Chloe que conocí», repliqué con voz clara, cortando el silencio, «estaba en la ruina. La Chloe que conocí tenía dificultades, vivía al día, agobiada por las deudas estudiantiles y considerando dejar la facultad de Derecho porque no podía pagar la matrícula». «¿Te refieres a esa verdadera Chloe, Leo? ¿A la de antes de que la maquinaria corporativa supuestamente la arruinara?» No me detuve. Las palabras fluían, precisas e implacables, cada una un martillazo de verdad. «Seamos claros sobre lo que le di, ¿de acuerdo? Le pagué la matrícula, no por un semestre, sino por toda su carrera de Derecho. Le compré un coche fiable para que pudiera ir a sus clases y prácticas. Este piso, la jaula dorada que tan elocuentemente menosprecias, se financia en gran parte con mi trabajo, mis libros de contabilidad. Pago la hipoteca, pago esta cena, pago el bourbon caro que estás disfrutando ahora mismo, un bourbon que no podrías permitirte con tus ingresos artísticos». Mi mirada se dirigió a Chloe, luego de nuevo a Leo. «¿Y qué me has dado, Leo? Más allá de las descargas emocionales nocturnas y las críticas interminables, pediste prestados $2000 de nuestra cuenta conjunta para un descapotable clásico que nunca devolviste. Viviste en nuestro sofá durante 3 semanas porque no podías pagar tu propio alquiler.
¿Es eso el apoyo creativo, los valores compartidos que le estás ofreciendo, un ciclo interminable de dependencia? Chloe finalmente explotó, pero su furia, para mi sorpresa, no iba dirigida a Leo, el artífice de esta humillación pública. Iba dirigida directamente a mí. Se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la rabia y la voz como un siseo furioso. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a avergonzar a Leo así? Solo estás celoso, Adam. Celoso porque tengo una conexión con él que no tengo contigo». La sala quedó en un silencio sepulcral, el silencio atónito más profundo que antes. Mis colegas se removieron incómodos en sus asientos. Los amigos de Chloe parecían mortificados. En ese momento, al ver el veneno puro en sus ojos, al oír esas palabras condenatorias, una profunda y fría comprensión me invadió. No era solo Leo. Era Chloe. Ella no solo lo toleraba, lo facilitaba activamente, lo defendía y lo prefería a mí. La profundidad de su traición, su profunda falta de respeto, me impactó con una fuerza que me dejó sin aliento. Me levanté lentamente, mi silla raspando con fuerza contra el suelo pulido. Mis ojos se encontraron con los de ella y no vi nada más que a una desconocida. «Disculpen a todos», dije con voz monótona, sin emoción. «Parece que la fiesta ha terminado». Sin decir una palabra más, sin mirar atrás, me di la vuelta y salí de mi cena de celebración, dejando atrás los restos de mi relación y los restos destrozados de mi vida cuidadosamente construida. Me encontraba en el balcón de mi apartamento, con el aire fresco de la noche arañándome la piel, sin lograr calmar el fuego que aún ardía en mi interior. Abajo, vi cómo los últimos invitados desconcertados se marchaban apresuradamente, sus coches alejándose en la noche de Dallas. Las risas, las felicitaciones, los sueños de un futuro compartido, todo fue reemplazado por un vacío resonante. Sin embargo, mi mente estaba más despejada que en años. La niebla del enamoramiento y la lealtad injustificada finalmente se había disipado, revelando la cruda e innegable verdad. Unos minutos después, la puerta corrediza de cristal se abrió con un siseo tras de mí. Era Chloe, con el rostro surcado por las lágrimas y la voz temblorosa, con una mezcla de ira y dolor. «¿Cómo pudiste, Adam?», me acusó, con los ojos enrojecidos. «¿Cómo pudiste humillar a Leo así delante de todos?». Me giré, con la mirada firme, desprovista de cualquier calidez. «¿Humillar a Leo?», repliqué con voz monótona, casi sin emoción. «Él me humilló primero, Chloe. Públicamente, repetidamente, y con tu apoyo silencioso. Y cuando finalmente me defendí, decidiste defenderlo a él, no a mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, innegables y crudas. «¿Qué soy exactamente para ti, Chloe?», pregunté, y la pregunta cortó los hilos que aún nos unían. Era una pregunta que quizá nunca me había atrevido a plantear, por miedo a la respuesta. Titubeó. Su determinación se desmoronó momentáneamente. Mi novio, mi compañero», balbuceó con voz débil. «¿Tu novio que te pagó la matrícula de la Facultad de Derecho? ¿Tu pareja que te compró un coche, te dio una casa, te apoyó emocional y económicamente en todo?» Enumeré los hechos, no como una acusación, sino como un resumen frío y contundente de mi inversión, una inversión que ella había devaluado con tanta facilidad. «Estoy harta, Chloe. Estoy harta de tolerar su falta de respeto, de que me hagan sentir como una extraña en mi propia casa y de estar con alguien que no me defiende cuando más lo necesito». Sus ojos, abiertos e incrédulos, finalmente captaron la gravedad de mis palabras. Las lágrimas fluían libremente, y la angustia genuina reemplazó su ira anterior. ¿Estás rompiendo conmigo?», preguntó con voz entrecortada, apenas un susurro. Luego una nueva oleada de indignación. «¿Me estás pidiendo que elija entre mi novio y mi mejor amiga?». Mi mirada se endureció. «No, Chloe», aclaré con voz firme. «Te pido que elijas entre un hombre que te ama y te apoya, que siempre ha invertido en tu futuro y en nuestra vida en común, y un hombre que siempre te ha arrebatado, te ha menospreciado, y solo te ha ofrecido manipulación emocional y promesas vacías. El hecho de que te cueste elegir, que tengas que buscar una solución, me dice todo lo que necesito saber». Sus hombros se hundieron. El desafío la abandonó, reemplazado por una profunda resignación.
Me miró fijamente un largo instante, con una súplica silenciosa en los ojos que ya no me sentía capaz de responder. «Bien», dijo, con voz apenas audible. «Bien, me quedaré con Leo, hasta que se me ocurra algo». Y dicho esto, se dio la vuelta y volvió a entrar. La puerta se cerró con un siseo tras ella, sellando el fin de nuestra vida juntos. Mis siguientes acciones fueron rápidas, precisas y carentes de emoción. En menos de una hora, llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras de mi apartamento. Luego, con una eficiencia metódica que disimuló el profundo dolor en mi pecho, empaqué todas las pertenencias de Chloe, su ropa, sus libros, sus efectos personales, en cajas. Contraté un servicio de mensajería para que las entregara directamente a la última dirección conocida de Leo, junto con una nota informándole del nuevo propietario del descapotable clásico. Inmediatamente la borré de todas las cuentas bancarias conjuntas, cortando todo vínculo financiero. Finalmente, llamé a la Facultad de Derecho para informarles que ya no me haría responsable de los pagos de la matrícula de Chloe. La inversión en nuestro futuro quedó oficialmente liquidada. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo monótono de trabajo y silencio. Me sumergí en casos, declaraciones, en los minuciosos detalles de la estrategia legal. Cualquier cosa para llenar el vacío. Corté todo contacto, bloqueé su número, dejé de seguirla en redes sociales, la borré de mi vida digital con la misma eficacia con la que lo había hecho de mi vida física. El silencio era ensordecedor, pero extrañamente apacible. Luego, como un mes después, apareció. Abrí la puerta una noche y vi una imagen casi irreconocible. Chloe estaba allí, con un aspecto terrible. Su energía vibrante había desaparecido, reemplazada por una palidez demacrada, con los ojos hundidos y enrojecidos. Llevaba la ropa arrugada y el pelo despeinado. Parecía un fantasma de la mujer que una vez amé. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras prácticamente se desplomaba contra el marco de mi puerta. «Adam», dijo con voz entrecortada, «por favor, cometí un terrible error. Un terrible, terrible error. Necesito una segunda oportunidad. Leo no es quien yo creía que era». El dique de su serenidad finalmente se rompió y comenzó a sollozar, con las palabras saliendo a borbotones. Leo, reveló, se había vuelto increíblemente posesivo, celoso de su tiempo, desalentando activamente sus estudios, alegando que la distraían de la verdadera expresión artística. De hecho, llevaba meses saliendo con un adinerado galerista, manipulando a Chloe con historias de grandes encargos mientras la aislaba sutilmente. Su visión artística era una fachada cuidadosamente construida para asegurarse una vida cómoda, y simplemente había usado a Chloe como un trampolín más, otra fuente de apoyo emocional y financiero hasta que apareciera una mejor. «Lo he perdido todo, Adam», confesó con la voz cargada de desesperación. «Mi matrícula, mis prácticas, mis padres se enteraron de todo y me dejaron sin trabajo. No tengo a dónde ir». Me miró con una súplica desesperada y cruda en los ojos. Una punzada de culpa, aguda e indeseada, me atravesó. Verla, rota y angustiada, era casi insoportable. Pero entonces, la lógica fría y dura se impuso. Pensé en las llamadas nocturnas, los $2000, la humillación pública, su decisión de defenderlo a él, no a mí. Pensé en los años de sutil erosión, el constante menoscabo. Mantuve la calma, con la voz firme, aunque me costó todo. «Chloe, no fue un error», dije con la mirada firme. «Fue una decisión, una serie de decisiones, de hecho. Elegiste priorizar a Leo, permitir su comportamiento, faltarle el respeto a nuestra relación. Solo lamentas las consecuencias de esa decisión, no la decisión en sí». Respiré hondo. «Y yo», concluí, sintiendo las palabras como una pesada piedra, «ya no confío en ti. No hay nada que retractar». «Chloe», dije con una voz firme y terminante, «tienes que descubrir quién eres sin depender de nadie. Tienes que valerte por ti misma». A pesar del inmenso dolor, verla destrozada despertó un vestigio de mi antiguo afecto. Metí la mano en la cartera y saqué $2000 en billetes nuevos de 100, la misma cantidad que tan descuidadamente le había prestado a Leo. «Toma esto», le ofrecí, extendiéndole el dinero.
Es suficiente para un hotel durante unas semanas, para que puedas empezar. Ella tomó el dinero con la mano temblorosa y la mirada aún suplicante. Luego se dio la vuelta y salió, subiéndose al Honda que le había comprado para la Facultad de Derecho. La vi alejarse, sin exigirle que me devolviera el coche. Fue como un pequeño acto de separación, una despedida material de un capítulo doloroso. Los meses siguientes fueron un torbellino de reinvención personal. Me entregué a reconstruir mi vida con la misma intensidad que aplicaba a mis casos. Mi apartamento, antes lleno de su presencia, experimentó una transformación. Lo renové y redecoré, deshaciéndome no solo de sus pertenencias, sino también de los recuerdos persistentes, creando un espacio que se sentía verdaderamente mío, libre de expectativas pasadas. En el trabajo, acepté nuevos retos y nuevas oportunidades, canalizando toda mi energía hacia mi carrera. El bufete me nombró oficialmente socia, un objetivo que había alcanzado, pero la celebración se sintió más discreta, más personal, ya no vinculada a la validación de otra persona. 6 meses después de la ruptura, la vida, con su asombrosa capacidad de sorprender, me presentó a la doctora Victoria Shaw. Era una brillante psicóloga empresarial, contratada como perito en un complejo caso de fraude de cuello blanco que yo llevaba. Nuestra relación profesional floreció rápidamente en una profunda amistad intelectual. Victoria era perspicaz, y poseía una fuerza serena que me resultó increíblemente atractiva. Me desafió, no con agresividad pasiva, sino con preguntas reflexivas y perspectivas que ampliaron las mías. A medida que nuestra conexión se profundizaba, le confié mis miedos a volver a enamorarme, a la vulnerabilidad de abrirme tras una traición tan profunda. Victoria me escuchó con empatía, con una mirada cálida y comprensiva. Adam, me había dicho, tomándome la mano, nuestra dinámica es completamente diferente. Somos dos personas fuertes e independientes que deciden construir algo juntos, no dependemos el uno del otro. Tu pasado no es un modelo para nuestro futuro. Sus palabras resonaron, ofreciéndome una seguridad genuina y merecida. Poco después, Victoria se mudó a mi apartamento. Su presencia aportó una calidez y estabilidad diferentes, basadas en el respeto mutuo y una auténtica colaboración. Nos comprometimos y elegimos una boda pequeña e íntima con vistas al horizonte de Dallas, una celebración discreta de nuestro vínculo. En los meses previos a la boda, ya casi no pensaba en Chloe. La herida había sanado, dejando solo una leve cicatriz. De vez en cuando, me enteraba de sus progresos a través de conocidos en común, rumores de que trabajaba de mesera, alquilaba un pequeño estudio, solicitaba ayuda financiera para retomar sus estudios. Le deseaba sinceramente lo mejor. Mi vida había seguido adelante, y esperaba que también la suya. Llegó el día de mi boda, bañado por la suave luz de un atardecer perfecto. Mientras esperaba a Victoria en el altar, mi mirada recorrió el pequeño grupo de seres queridos. Y entonces la vi. Chloe. Estaba de pie cerca del fondo, con aspecto inseguro, pero innegablemente diferente. Atrás quedó la chica ansiosa y suplicante. En su lugar había una mujer que parecía más tranquila, más centrada, con una claridad sorprendente en sus ojos. La había invitado una amiga en común que desconocía toda la historia, un pequeño descuido en el panorama general. Después de la ceremonia, durante el cóctel, Chloe se me acercó con una sonrisa vacilante. Adam, empezó con voz suave. Sé que probablemente esto sea lo último que esperabas, pero quería darte las gracias. Parecía genuinamente feliz por mí, con una calidez sincera en su mirada. Gracias por terminar con esto. Fue la llamada de atención que necesitaba desesperadamente. Hizo una pausa para respirar. Era tan dependiente, Adam. De ti, de Leo. Nunca tuve que valerme por mí misma, y me permití creer que alguien más siempre cuidaría de mí, financiera o emocionalmente. Luego detalló su experiencia, un marcado contraste con su vida anterior. Pasé meses sirviendo mesas, ahorrando cada centavo. Alquilé un pequeño estudio. Solicité ayuda financiera y volví a estudiar. Ahora trabajo como asistente legal durante el día y termino mi carrera por la noche. Sus ojos, aunque aún con un rastro de cansancio, brillaban con una resiliencia recién descubierta. Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto de plata deslustrada.
Encontré esto en una caja con tus cosas viejas, dijo con la voz un poco entrecortada. Es el reloj de bolsillo de tu abuelo. Simboliza el tiempo que me diste, Adam. El tiempo que invertiste en mí. Y el tiempo que finalmente me di cuenta de que necesitaba invertir en mí misma. Lo extendió como una ofrenda de paz, un símbolo de su nueva comprensión de lo que había perdido y de lo que había ganado. Tomé el reloj, sin palabras. Su peso en la palma de la mano, la sencilla elegancia de su plata envejecida, lo decían todo. Era un gesto de profundo crecimiento, de una redención que no esperaba presenciar. Chloe, logré decir, con un nudo en la garganta. No podía recuperarla, no podía reescribir nuestra historia, pero sí reconocer su trayectoria. Oh, añadió, con una leve sonrisa casi traviesa en los labios. La exposición de Leo fue un completo fracaso, al parecer. Su novia, la dueña de la galería, lo dejó poco después, al darse cuenta de que estaba más interesado en su cuenta bancaria que en su visión artística. Una pequeña, casi imperceptible sensación de reivindicación brilló en mi interior, rápidamente reemplazada por una más profunda sensación de cierre. Mi colega, Sara, quien sin querer había invitado a Chloe, se acercó entonces con una expresión curiosa. «¿Vieja amiga?», preguntó, mirándonos de reojo. Sonreí, una sonrisa genuina y sin complejos. «Viejo capítulo», corregí, con la mirada fija en Chloe por un último instante de reconocimiento. Estaba lista para cerrarlo por completo. Más tarde esa noche, mientras Victoria y yo bailábamos bajo las estrellas, sobre la resplandeciente ciudad, sentí una paz absoluta. Ambas, a nuestra manera, habíamos recibido lo que merecíamos. Chloe, por sus decisiones, tuvo que soportar las duras lecciones de un hombre que la derribó, pero emergió fortalecida. Y yo, por mi lealtad inquebrantable y mi fortaleza final, había encontrado a una mujer que me retaba a ser mejor, aceptándome tal como era. Nuestro amor se construyó sobre una base de honestidad, respeto y ambición compartida, una obra maestra mucho más profunda que cualquier visión artística fugaz.